Ahora sí, sí, sí. listo. Estamos dejando estas conversaciones, estamos dejando grabadas como parte de espesor de cosas que se están dando en el taller. Tenemos un canal de YouTube, están apareciendo todas las conferencias que se han dado a lo largo de los 12 meses. ¿Va a poder entrar cualquier persona a ver al canal de YouTube? Sí. Está bien. Sí. Porque nosotros tenemos gente conocida que, bueno, que en este horario no podían escucharnos, Claro. para que puedan entrar, claro. Bueno. Le pasamos el link. Ahí está. Bueno, para los que acaban de ingresar a esta sala virtual, vamos a presentar al estudio Besonidas Almeida. Creo que casi todos en la facultad conocen parte de la obra. En realidad han sido muy conocidos por la Casa de Mar Azul. Esa aparece publicada en todos lados, pero esta es como que es la puerta de entrada. Nosotros hicimos una escapada a Buenos Aires hace ya 2 o 3 años, con estudiantes, y había un portero así en Palermo, y nos dejó entrar al edificio que estaba recién terminado, el de ustedes, lo recorrimos todos, y la verdad que fue como un encuentro muy interesante con la obra, con esa búsqueda estética y plástica y de sentido común que tiene el peso del hormigón, que era lo que nos interesaba en ese momento. Nos pareció muy interesante, y bueno, y a partir de ahí se fue incorporando, y creo que en casi todas las charlas que damos o cosas referentes aparece alguna obra de ustedes, alguna obra, bueno, de mucha de la gente que hemos invitado, y por eso era primero tratar de hacer contacto, tener alguna cosa que nos conecte con ustedes, que es este medio, y bueno, espero que podamos seguir con una buena relación, y cuando ojalá se reanuden los viajes, podamos hacerlo. Nosotros, lo que pasaba, y esto es para todos los estudiantes, prometimos que desde el primer día de clase, que primer año, el año que tenemos el proyecto de representación, hacíamos un viaje a Buenos Aires, como lo venimos haciendo siempre, porque está cerca, nos da un respiro, nos hace cambiar un poco de aire y todo, y como no lo pudimos hacer, lo que estamos haciendo es trayendo a toda la gente que siempre nos recibió bien allá a través de este medio. Y bueno, y ha sido muy interesante. Cuando se pueda, tienen que ir a Mar Azul. Claro, sería fantástico, claro. Bueno, les doy la palabra y que hablen ustedes y nos cuentan un poco de qué están, y después conversamos después que terminen, ¿no? Muy bien, muy bien. Bueno, yo voy a empezar a contarle algunas cosas, un poquito de nuestra historia, de nuestro estudio, no más, pero muy someramente. Nosotros tenemos una obra, nosotros somos bastante grandes, o sea, tenemos como 30 y pico años del estudio, 40. o 40 años del estudio, o 40 y pico años del estudio, y hicimos muchas cosas, no solamente hicimos casa de hormigón. Y nosotros digamos, en el año 75, siendo estudiantes, empezamos a trabajar acá en el Gran Buenos Aires, donde estamos. Nosotros estamos en una localidad a 25 kilómetros del Obelisco, digamos, y de alguna manera era una zona donde empezamos a trabajar con conocidos, con amigos, con comerciantes del barrio, y bueno, toda la vida hicimos proyecto y dirección, nunca nos dedicamos a construir. Bueno, al principio nos costó mucho, fuimos avanzando, en aquella época no existían los medios digitales, o sea que de alguna manera los contactos eran contactos de amistades o de relaciones, y bueno, y así empezamos. Hicimos obras en la zona, hicimos muy variadas obras. Nosotros, digamos, hasta la mitad de nuestras vidas no hicimos casas. Nuestros clientes eran o una capilla, o un restaurante, o un edificio de propiedad horizontal, o, bueno, en general eran comercios, cocheras, casi no hacíamos casas. Perdón, estamos viendo, no nos vemos nosotros, estamos viendo a Héctor. ¿Está bien?
Hola, hola. Y perdimos el Sí, sonido. sí, están bien. No, 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 pero ahí nos escuchan. también, ¿Apagamos? Sí, 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 están sí, bien. El está sonido es bien. porque los micrófonos los apagamos para que no hubiera ruido sobre ustedes. No, está bien, pero ¿ustedes nos están viendo a nosotros? Sí, Perfecto. sí, Ah, porque perfecto. yo estoy viendo, nosotros estamos viendo, lo A estamos Héctor. viendo a ustedes, no nos vemos. Está bien, bueno. Ah, Disculpe. Está bien. Está tratando de que nos veamos. ahí nos ven a todos. No, ¿No? te estoy viendo a vos en pantalla. Mira, arriba a la derecha hay un cartelito que dice vista. Si tocas Sí. ahí, capaz que tenés que seleccionado el vista del hablante. Poné vista galería y ahí aparecen todos los cuadraditos. Vista del hablante. Ahí ¿No? ahí se activa la cámara del que está hablando. Pero si abajo de eso dice vista de galería, ahí ves todas las caritas. De galería. Ahí está, muy bien. Ahora sí. Pero eso yo que en otras oportunidades los maneja desde el que controla. Bueno, está bien. Ahí está. Deja. Bueno, Listo. nada, les contaba, nosotros entre las cosas que hicimos durante toda la vida fue dar clase. Dimos clase toda nuestra vida, Mariví en una universidad en la Universidad de Buenos Aires, yo en una del Gran Buenos Aires. Y bueno, y las leyes nuestras nos obligan a dejar de trabajar a cierta edad, así que nos han echado como docentes, y eso hace que extrañe un poco. O sea, yo le agradezco mucho a Héctor que nos haya invitado, pero sinceramente, porque el encontrarme con los alumnos es algo que para mí es muy importante. Me gusta mucho hablar a los alumnos. Y ya tengo unos 3 o 4 años que no los puedo hacer. Así que tenemos una oportunidad de realmente charlar con los alumnos que nos gusta mucho. Chicos, yo les voy a contar que nosotros somos un estudio chico, somos nosotros dos y en alguna oportunidad hemos tenido algún otro socio, pero en general los que tuvimos toda la vida juntos fuimos nosotros. Hicimos muchas cosas juntas, porque aparte de ser socios somos marido y mujer, así que nos toca hacer muchas cosas juntos. Bueno, y ya les digo, nosotros trabajamos en muchas cosas muy variadas durante muchos años como estudiantes. Bueno, no, me quiero referir más que nada a la obra. ¿Cómo comenzamos con esto? Nosotros, ya cuando se promediaba la carrera, la vida, la actividad profesional, cuando ya teníamos alrededor de 50 y pico de años, tuvimos la oportunidad de construir algo para nosotros. Y eso es muy particular, y fue muy particular en nuestras vidas, porque eso nos permitió probar, hacer experimentos en la arquitectura que no nos hubiéramos animado nunca a hacerlo para un cliente por la posibilidad de cometer un error. Cuando empezó el siglo XXI, tuvimos la oportunidad de hacer una casita muy chiquita, a lo mejor algunos lo conocen, la Casa de Mar Azul, que es una casa de 75 metros cuadrados, que, le digo francamente, fue mi mujer, la inconsciente, la que dijo, tenemos que hacer una casa toda de hormigón. Yo me asusté mucho porque dije, no puede ser, me parece un disparate, porque en la facultad nos enseñaron que el hormigón no era aislante a la temperatura. Por supuesto, mi mujer me explicó que había pasado mucho tiempo ya de la facultad, que habían cambiado las tecnologías, que eso de pensar en el material solamente no era conducente, teníamos que pensar en el lugar, en el clima, en que era un lugar que no había sol en verano porque estaba tapado por los árboles, que era bastante húmedo, que bueno, una cantidad de condicionantes de las que yo creo que les tenemos que explicar a los chicos siempre. Nosotros cuando tomamos un encargo, es fundamental pensar en el lugar, estudiarlo, vivirlo, sentirlo, entender todo del lugar,
por supuesto, pensar en el uso, en la persona que va a usar eso, las características, su cultura, su tradición. Bueno, lo que enseñamos siempre que tienen que aprender los chicos antes de empezar a hacer una obra. Y así fue como hicimos la Casa de Mar Azul. La Casa de Mar Azul, que le llamamos Casa de Mar Azul porque pensamos que iba a ser la primera casa, una sola casa. Al año, cuando terminamos, empezamos a recibir pedidos de todos los vecinos, y aproximadamente en 8 manzanas hay 25 casas de hormigón. Suena medio extraño, hasta nos replanteamos el problema, dijimos, ¿puede ser que en un barrio haya todas casas de hormigón? Parecía que desde el punto de vista urbano era una cosa media rara, pero bueno, todos nos empezaron a pedir casas de hormigón. Ya nos cambió nuestra vida, no solo porque antes hacíamos otras cosas y ahora empezamos a hacer casas, sino que empezamos a hacer casas de hormigón. Entonces cambió totalmente, 1, 2, 3, 4, montones de casas de hormigón. Por supuesto, dio mucho resultado, fueron muy buenas, la gente las quería mucho. En ese lugar, que era un lugar de veraneo, apreciaban mucho que no tuvieran casi mantenimiento, y bueno, nos empezaron a pedir montones de casas. Nosotros después fue creciendo y después tuvimos que empezar a implementar otras cosas vinculadas a las casas estas, porque de alguna manera cuando nos pidieron casas en lugares que no era el bosque, yo voy a tener que interrumpir a mi marido y socio, porque él está contando todo lo que va a venir con el PowerPoint. Así que me voy a poner mute y si quieren compartimos con esta introducción de Guillermo, compartimos pantalla para que yo pueda, con el PowerPoint que preparamos, contestarle, sí, hacer, digamos, los comentarios sobre lo que Guillermo venía hablando, pero acompañado con imágenes. Bueno, a ver, un pequeñito introducción, es decir, justamente toda la charla comienza con esa experiencia de Mar Azul, porque nosotros indudablemente sentimos que ha sido una bisagra en el estudio, en nuestros trabajos, que tiene que ver con montones de condicionantes, pero fundamentalmente porque nosotros estábamos enamorados de ese lugar que conocíamos hace muchísimos años, y creo que habíamos llegado a una madurez profesional y académica que permitió que nos soltáramos y pudiéramos abocarnos a hacer un trabajo de investigación. Bueno, con esta pequeña introducción yo voy a compartir pantalla. Acá, compartir. Ahí estamos, ¿no? ¿Estamos bien? Listo. A ver. Estamos bárbaros. Muy bien. Bueno, le pusimos el nombre a esta charla de arquitectura como paisaje, porque es en realidad lo que venimos haciendo a partir de esta obra de Mar Azul. Mar Azul es un balneario de la costa bonaerense, muy cerca de Buenos Aires, y digamos, tiene la característica, este sector tiene la característica de que ella es el último balneario próximo a Mar Azul, y luego viene toda la cadena de médanos sin forestar y sin habitar, y tiene una forestación realmente importante, de una plantación de pinos. Tiene el mar, por supuesto, tiene esos médanos con pastizales de... A ver, tengo arriba un cartel nada, que me está matando. Bueno, no importa. Los médanos fijados con pastizales de la zona, pastizales pampeanos, y con la plantación de pinos.
y un bosque muy frondoso que tiene, digamos, situaciones paisajísticas de una potencia importante, extraordinaria, diría yo, y aún con un aspecto digamos, de salvaje, de no domesticado, que fue lo que siempre nos enamoró de este bosque. Es decir, hay esa vegetación del lugar, tiene características también paisajísticas a lo largo del año muy interesantes, tiene situaciones francamente, hay un amigo nuestro que fotografía en Marasur y realmente ha tomado situaciones de atmósferas que uno las vive si pasa años o si pasa tiempo en Mar Azul y que son realmente muy interesantes. Y bueno, y lo que tiene, digamos, como valor para nosotros incalculable como lugar de veraneo era ese bosque por el cual entra la luz filtrada, se atenúan todos los vientos marinos, que son, si ustedes saben, son muy fuertes en nuestra costa, son costas muy despojadas con mucho viento, muy azotadas. Entonces, ese lugar crea un microclima que para nosotros era muy interesante empezar a pensar una casa que estuviera muy adaptada a ese lugar. Lo que queríamos era realmente hacer una casa que pareciera que hubiera surgido junto con el bosque, porque veíamos que Mar Azul empezó a crecer alrededor, digamos, de nuestra crisis del 2001, porque bueno, la gente dejó de veranear en el exterior porque ya no se podía y empezó a crecer Mar Azul como crecieron otros balnearios y crecieron de una manera bastante poco interesante, es decir, con tipologías que no se hacían cargo de estos paisajes tan potentes y además digamos, tan vírgenes aún, y implantaban tipologías y formas y costumbres de cualquier sector del Gran Buenos Aires o de las provincias, con lo cual se iba poblando de una arquitectura que nosotros la verdad nos daba mucha pena. Entonces, digamos, nosotros pensamos que, digamos, no teníamos que de alguna manera, no teníamos que domesticar ese bosque. Nunca habíamos proyectado una casa para nuestra familia y ni habíamos trabajado en un entorno de esa potencia paisajística como lo es Mar Azul. Y tampoco habíamos pensado en casas para usar en vacaciones, es decir, enfocadas en resolver cuestiones de la vida en relación con el ocio y el disfrute de la naturaleza. Entonces, esta la sentimos como una oportunidad para deshacernos de prejuicios, obligándonos a repensar materiales y sistemas constructivos en relación con ese lugar, y también formas de habitar mucho más relajadas para el disfrute de la vida al aire libre y, digamos, sin las premuras de la vida laboral y de trabajo en la ciudad. Y nosotros veraneamos en este bosque desde el año 1998, de manera que conocíamos, no, 1989, estoy mezclando todo. Conocíamos el bosque, lo habíamos vivido en diferentes situaciones, en invierno, en verano, con tormentas, con lluvias. Sí, lo conocíamos mucho el bosque, conocíamos cuál era la vegetación que se podía introducir, cuál no. Sí, sabíamos que a media tarde la oscuridad del bosque hacía prender las luces de las casas, y decidimos entonces proponer, no queríamos conquistar ese paisaje, muy por el contrario, buscábamos una simbiosis entre la artificialidad de la arquitectura y ese entorno natural. Perdón, Sí. Perdón, interrumpo.
Yo quiero decirle a los chicos, sobre todo en los primeros años, que por ahí no percibieron claramente el título de la charla. Nosotros no le pusimos a la charla arquitectura en el paisaje, pusimos arquitectura como paisaje. Quiero que reflexionen sobre eso, porque es muy importante la actitud de quien tiene el respeto por el paisaje, incorpora lo de uno y se suma a eso, que aquellas personas que imponen su voluntad y presentan y destruyen de alguna manera el paisaje. Nada más. Bueno, y digamos, teníamos, estaba diciendo que queríamos, digamos, crear una simbiosis entre esa arquitectura, que es indudablemente un elemento artificial, y esa naturaleza que a nosotros nos había impactado. De manera de que ambos obtuvieran beneficios de esa relación estrecha. Y para lograrlo, nosotros teníamos algunas cosas a favor, que era el conocimiento profundo de ese lugar, contar con un presupuesto muy ajustado, porque no queríamos destinar mucho dinero a una casa que se iba a habitar poco tiempo al año, y ese presupuesto acotado muchas veces obliga a los arquitectos, y creo que por suerte, a ser más calmos y reflexivos, a pesar del ego que siempre nos domina, o muchas veces nos domina. Y también la otra cosa que teníamos es un gran entusiasmo por hacer una casa desde el inicio para nosotros, y disfrutar de un proceso que queríamos transitar sin red de contención, asumiendo riesgos, ¿sí? Porque bueno, los riesgos los asumíamos solamente nosotros. Y el riesgo fundamental fue justamente trabajar con un material que apenas conocíamos, el hormigón, y también en un lugar que, si bien lo conocíamos como veraneantes, no lo conocíamos como un lugar que aportara materiales y mano de obra, era totalmente desconocido para nosotros desde ese aspecto. Pero digamos, a pesar de no conocer el hormigón, ¿por qué lo elegimos? ¿O por qué, digamos, lo elegí yo y pude convencer a Guillermo de que era lo mejor? Y decía que es porque el hormigón tiene una plasticidad y una calidad expresiva que nos permite desarrollar formas audaces, y que además resolver estructura, forma y terminaciones todo en simultáneo y con un solo equipo de trabajo. Una cuestión que era muy fundamental para concretar esta obra, que era una obra a distancia. Entonces, pensar una casa sin experiencia concreta con el material y su tecnología, y hacerlo en ese medio ambiente de características climáticas y topográficas y ecológicas y de recursos humanos, fue un desafío sin duda, pero muy estimulante, que nos quitó el sueño varias noches, pero que, digamos, realmente nos sentíamos vivos y contentos y apasionados con este proyecto. Finalmente la casa estuvo ahí presente y cada vez, digamos, convivió perfectamente con ese bosque, y cada día lo hace, esa integración se hace cada vez más evidente, porque el ambiente la va cubriendo, la va llenando de musgo, van creciendo las plantas. Pero bueno, voy a pasar un poco de imágenes. Esa casa no tenía más que la pretensión de ser como una especie de semicubierto, de toldo, para que nos cubriera a la noche y, digamos, en los días de lluvia, pero que nos permitiera estar absolutamente integrados a ese paisaje y, digamos, incorporándolo. Verán que hicimos que los árboles pudieran seguir pasando, si se cortaron la menor cantidad de árboles posibles, simplemente para incorporar la casa sin modificar ese entorno. Sí. Perdóname. Hay dos cosas que quiero que miren los chicos.
Uno es la transparencia, o sea, el reflejo que hay sobre el vidrio, como de alguna manera nos hace borrar o hacer poco presente la casa y se nos hace ver más el bosque. Y la otra cosa es que la casa se está por apoyar en el terreno. Y el terreno no tiene jardín, el terreno es el que estaba. Entonces casi que lo toca. Esta imagen muestra lo mismo. Este era el hormigón, que como verán, el color del hormigón en realidad es un color muy parecido a los troncos de los árboles, y encima, como es un hormigón de tablas, tiene la impronta de la madera, queda reflejada en su superficie. Entonces era como una materialidad muy amable con ese entorno, en el sentido de ser casi un neutro y acompañar el paisaje. Era un cuento, pero así muy rápido porque lo pueden ver después en nuestra página. Era una casa organizada de manera muy racional, con módulos de 3,10 metros, en este caso habíamos utilizado columnas de perfiles de hierro y tabiques de hormigón. Y todo el interior era de tabiques de mampostería. Teníamos mucho miedo con el tema de trabajar las instalaciones en el hormigón, porque nunca lo habíamos hecho, de manera que tratamos de que todas las instalaciones pasaran por esos muros interiores, que son pocos, pero son los que tienen que ver con el baño, bueno, la separación de dormitorios, de cocina. Y la característica también que tenía muy particular es que estos 3 módulos se suponían módulos cerrados y seguros, y estos 3 módulos eran módulos que decíamos pueden ser vulnerables, ¿sí? Permitimos que desde acá, si alguien quiere, pueda llevarse algo, pero digamos, ese algo también lo hicimos muy pesado, de manera que se les complicara la vida llevarse algo desde adentro. Entonces trabajamos el mobiliario con maderas recicladas de cajones motores de auto. Y eran elementos realmente muy pesados, había que pensar 2 veces para romper el vidrio y llevárselo. La casa es mínima, eso también para nosotros era muy importante. Si pensamos que en veraneo la situación de la vida tiene que ser muy calma y muy ajustada, es decir, uno no necesita más que disfrutar de la afuera, con lo que la casa nos tiene que brindar muy pocas cosas. Hay pocos guardados, hay poca actividad misma en la casa, así que era muy austera. Un lugar, una chimenea, porque los inviernos en Mar Azul son duros, son muy fríos y muy húmedos, y bueno, nada más. Sí. No, a nosotros nos apareció un conflicto, que era que queríamos estar en el medio del bosque, lo más cerca de los árboles, lo más parecido al bosque, pero por otro lado teníamos miedo por inseguridad, que nos roben nuestras cosas. Entonces la casa, por eso que la casa está dividida en 2. En realidad la seguridad está en la mitad de la casa, pasamos una foto anterior. Sí. Digamos, los cierres de esta casa están en esta puerta, que es una puerta blindada, que cierra todo esto, y otra puerta que está por acá, que también está blindada, que cierra todo esto. Como para que a la noche nos pudiéramos encerrar en ese lugar y estar seguros, pero de día podíamos estar acá en este lugar, que es casi como estar afuera. O sea, como para que también entiendan los alumnos como el condicionante no solo de clima, de paisaje, sino el condicionante social, económico, están todos presentes para que la arquitectura sea posible, ¿no? La gente que va a hacer esta obra, nosotros, digamos, contratamos a un contratista de hormigón que nunca había hecho hormigón a la vista, y digamos, con todas nuestras indicaciones, y sabíamos que era
un carpintero de obra, digamos, con mucha experiencia, porque nos mostró como escaleras muy bien hechas. Sabíamos que si nosotros los conducíamos, no iba a ser algo tan complicado que este señor pudiera resolver una casa de hormigón tan pequeña y, digamos, y tan conducida por una documentación muy, muy precisa y nuestro acompañamiento. Bueno, acá empezamos a trabajar también ciertos muebles de hormigón, que después van a ver que en el resto de las casas se hace todo mucho más evidente. Y también a trabajar porque esta casa tenía tanto el baño muy interno y nosotros queríamos que la luz llegara a todos los rincones de la casa. También empezamos a trabajar con la luz cenital y la manera de reflejarse en el propio hormigón, en las mesadas, también buscar que la luz sea un elemento de exaltación del espacio. A ver. Quería aclarar o contarles que, como siempre decíamos a los chicos, es muy importante tener referentes, o de alguna manera, como yo les decía a los chicos, hay que copiarse. Nosotros tenemos algunos referentes, pero me recordó en este momento el tema de la luz, que tiene mucho que ver Álvaro Sisa con ello. De nuestra obra tenemos como referente a Rafael Iglesias de los Argentinos, o tenemos a Peter Zumthor, o sí, Álvaro Sisa, digamos, a Sacriste, que también ha sido un referente, digamos, del movimiento moderno, que de alguna manera hizo una relectura del movimiento moderno para nuestro país. Bueno, hay muchos. Felipe Uribe, que en las nuevas obras que no están en este paisaje aparecen muchos elementos de agua, que de alguna manera Felipe Uribe lo maneja muy bien. Bueno, quería decir esto porque nos parece muy importante que los chicos sepan copiarse, como les dije siempre, o sepan buscar referentes para que les vayan disparando ideas en la arquitectura. Bueno, después de esta casa tuvimos la oportunidad de hacer otra, porque ahí sí ya vimos que era, digamos, era un buen negocio tener una casa de veraneo en Mar Azul, era una buena forma de invertir, digamos, los ahorros que uno podía llegar a tener, y además porque también nos queríamos alejar. Esta primer casa estaba en un lugar de los terrenos muy angostos, y de Mar Azul, y digamos, ya empezaba a poblarse, y nosotros queríamos estar más en los bordes y más comprometidos con el paisaje. Así que bueno, creo que me voy a apurar porque si no se va a extender mucho. Esta otra casa tenía digamos, un terreno en una pendiente muy importante, de manera que la casa casi podíamos ocultarla en una de sus fachadas, y hacia el otro lado aparecía como un balcón sobre una pendiente muy importante. Y una casa que nos propusimos que ahora sí fuera absolutamente toda de hormigón, no queríamos el hierro en este clima tan corrosivo, y digamos, en esta casa también experimentamos que con menos muros de mampostería, porque ya entendíamos que podíamos trabajar con las instalaciones embutidas en el hormigón sin problema. Entonces aparecen separadores, que son separadores de ambiente, y muebles a su vez, y aparecen estos que le empezamos a llamar paravistas, porque en realidad debajo del bosque no eran necesarios los parasoles, pero sí, digamos, como esta casa, por su situación del terreno, todos los ambientes iban a estar sobre este frente, y este frente tenía parte muy arbolado, pero parte no. Había que controlar la intimidad de esos ambientes, y para eso nos sirvieron estos parasoles, estos paravistas, perdón. Ahí tienen, ¿no? Digamos, cómo van haciendo pantallas si uno se mueve, y cubriendo las vistas, o si estás en perpendicular a ellos, permiten la entrada
del sol, y digamos, de nuevo la casa debía ser austera y tranquila y tener pocos elementos, muy pocos elementos. Hay una mesada muy importante que se transforma luego en una mesa, que es también de hormigón, con lo cual acá lo que quisimos fue seguir investigando sobre qué cosas podíamos pedirle al hormigón. Bueno, a partir de estas dos casas, nosotros empezamos a tener un montón de pedidos en la zona, como les comentaba Guillermo, y digamos que lo que entonces nosotros teníamos que hacer era como digamos que la propuesta estético-constructiva era siempre la misma, es decir, una respuesta como la de Mar Azul o como la de Casa de Hormigón. Nosotros teníamos que hacer que cada casa fuera original por su situación especial, digamos, por las necesidades especiales de los clientes y también por la particularidad del recorte del bosque donde nos tocara intervenir. Entonces van a ver, yo no me voy a extender, pero voy a mostrar, después tienen la documentación en nuestra página, de qué manera todas iban tomando situaciones particulares. Era una vivienda para una familia ensamblada y ellos querían un dormitorio muy separado del resto de la casa, y eso fue lo que se resolvió. Esta era una casa que nos pidieron para vacaciones, para alquilar, en un terreno con una pendiente muy importante, y entonces lo hicimos como si fueran distintos sectores de la casa que iban bajando en el terreno y que le iban dando intimidad a cada uno de estos sectores, como para habitarlos o con amigos o dos familias que compartieran el veraneo. Esta era una casa también con una particularidad de este lote, con digamos, una loma importante, y en todos lo que intentábamos era no tener una impronta muy importante en ese bosque. Entonces, en este caso, se trataron los dormitorios en dos plantas, a mitad de camino con la zona de estar, con una expansión siempre muy importante hacia el fondo. Esta fue una casa, la casa más grande que nosotros hicimos en Mar Azul. Todas eran casas muy pequeñas que a los sumos sumaban 100, 110 metros cuadrados. Esta era una casa un poco más grande con 4 dormitorios, con lo cual trabajamos en 3 niveles. Bueno, esta foto justo no lo muestra, a medios niveles, en 3 niveles. Esta fue una casa que también, en un terreno, una casa también grande, en un terreno en pendiente importante, y con un sector este era un sector para la familia y un sector de la casa para una habitación para huéspedes, ¿sí? Entonces se aprovechó este bajo para ubicarlo acá y para ubicar la cochera, que en este caso la querían cubierta. Esta era una casa también donde iban a ser muy pocos dormitorios, pero tenían una vida social muy intensa y entonces requerían de un lugar social muy grande y digamos con posibilidad de transformarse en dormitorios, con lo cual se nos hacía grande la planta y por eso también decidimos parte de la casa enterrarla para que la impronta del bosque no fuera tan importante. Esta también, otra cosa con la misma condición, es decir, un terreno en esquina que tenía mucho, mucho retiro de ambas caras, entonces nos quedaba poco espacio para ubicar la casa. Entonces, si bien era una casa nada más que 2 dormitorios, lo hicimos también en 2 plantas los dormitorios y a mitad de camino el living, el sector social. Esta es otra casita también, donde con una diferencia muy importante del lote, y entonces la casa tomaba esa diferencia.
Ahora, como van a ver, todas estas casas comparten esa situación de relación estrecha entre el bosque y la propia casa, de manera que no sepas nunca si estás en el bosque o en la casa. Esto sigue siendo así. Una austeridad en la propuesta funcional, una austeridad material, como hay un monomaterial que se maneja y maneja todos los temas, el tema de la luz como protagonista, el tema del hormigón haciéndose mobiliario en todos los temas, escaleras, bancos, lugares de guardado. Y en un momento nos llega el encargo de una casa en la playa, con lo cual acá se nos rompe el esquema del bosque, esta situación no, sí, quería decir de un microclima, perdón, voy a tomar agua. Perdón. Bueno, esta casa ya, ahora están viendo que está frente al mar y de alguna manera tuvimos que preocuparnos por algunas otras cosas. Por ejemplo, el hecho de estar a pleno sol requería que encontremos un mejor aislamiento para protegernos de las altas temperaturas. Para eso en todas partes aparecen deck, en todos los techos aparecen deck separados 10 centímetros de la losa, de manera que actúan como sombrillas para protegernos del calor del verano. Por otro lado, como hay mucho viento, es muy fuerte el viento en ese lugar, tratamos de cubrirnos de la zona sur, que es la zona donde vienen los vientos, y aparte tratamos de poner nosotros en todas las obras ponemos carpintería de aluminio y en general usamos muchas carpinterías corredizas. En esta casa no, porque tuvimos que cambiarla por carpintería de abril, porque el viento producía conflictos en el correr de las carpinterías, en la arena que caía en las guías de la carpintería. Por lo tanto, acá se cambiaron eso, se cambiaron en los techos. Tuvimos que poner estas especies de sombrillas, y en la carpintería tuvimos fundamentalmente que poner puertas de aire. O paños fijos. O paños fijos. Y bajar también a la altura de 2 metros las aberturas para que no hubiera tanto reflejo y trabajar con aleros que mataran un poco el reflejo, porque fíjense, eran unos médanos simplemente fijados por pastizales y acacias. Y bueno, obviamente esta casa el protagonista era el mar, entonces hizo un gran esfuerzo la casa para poder mirar el mar. El terreno tenía esta loma y, digamos, hicimos un piso más, lo plantamos en la loma, hicimos un piso más para que desde allá se pudiera ver el mar, que es el dormitorio principal. Bueno, luego aparecieron otros programas, como pequeños complejos para veranear, que también el criterio fue el mismo, trabajar como unidades que tuvieran intimidad entre ellas, y que, digamos, apareciera el paisaje matizando estos lugares y siendo también protagonistas junto con las casas. Otras, digamos, también con las mismas características. Y también empezaron a aparecer casas de la misma gente que nos habían encargado en Mar Azul, viviendas en Buenos Aires. Esta era una vivienda para 2 familias, donde nosotros también lo que hicimos fue tratar de que las viviendas introdujeran paisaje en sí mismas y además recrearan entre las 2 viviendas un lugar que fuera también un lugar para disfrutar
desde las dos casas. El paisaje se metió mediante unos pequeños patios dentro de cada una de las viviendas. Y también tuvimos un encargo para una vivienda multifamiliar pequeña, de monoambientes, y tiene 5 pisos. Y en este caso el hormigón fue protagonista en el interior, es decir, como estructura y también como separador de ambientes, y en las dos fachadas como gris soleil y como, digamos, también en el caso de la orientación norte para protección del sol, pero en la orientación sur, que es la que daba a la calle, para servir como paravista del entorno urbano. Y a su vez también con unos balcones bastante profundos, de manera que estos pequeños ambientes pudieran prolongarse en esos balcones y en ese paisaje que estaba más allá del propio edificio. También tuvimos otro encargo de edificio, como protagonista siempre el hormigón. Este creo que es el que visitaron, ¿no? Es el que está en Palermo. En la calle Armenia. En la calle Armenia. Bueno, este edificio, si lo han visitado, sabrán que, digamos, también igual que con el mismo criterio de las casas que vimos recién, hace unas imágenes atrás, lo que intenta es formar un corazón hacia el que todas las viviendas se expandan y recrear un contrafrente con la misma situación y, digamos, retrancarse en el frente de manera de proseguir con el zócalo urbano que en este momento existe del barrio, que todavía es un barrio, como saben ustedes, con pocos edificios en altura, y un barrio todavía con una tradición de casas que se han reconvertido en comercios. Bueno, tratar de, digamos, de que estas pequeñas monoambientes tuvieran por lo menos un pequeño patio donde uno pueda sacar una reposera digamos, y salir a tomar aire. Bueno, mira lo mismo. Y que todos los departamentos tuvieran, esos pequeños que les contaba, pero los departamentos más grandes, tuvieran todos una terraza para vivir el exterior digamos, y que recortar el paisaje de la vereda o del fondo. Y después empezaron a venir otros lugares de veraneo, a pedirnos desde, esto es en Costa Esmeralda, barrios cerrados donde las viviendas ya son de mayor envergadura en cuanto a su tamaño, entonces también los requerimientos programáticos eran distintos, y también con algunos desafíos muy importantes en cuanto al paisaje. En este caso teníamos que salvar una diferencia casi de 14 metros entre la cima del lote, que es donde se quería ubicar la casa, para tener un panorama de todo el ambiente, de todo esto, ¿no? Y acá ven la pendiente, entonces el protagonista acá es la rampa, y una casa que se va escalonando y va montando ese médano hasta llegar a la última, que es la habitación en suite, que está en la cima del lote. Esas vistas panorámicas, ¿no?, que querían los clientes, y el protagonismo del bosque en absolutamente todos los ambientes de la casa, tanto en los pasillos, como en los dormitorios, como en los baños. Otras casas que aparecían en lugares también sin protección del sol, y entonces apelamos así acá parasoles, a pérgolas que trabajaran el tema del asoleamiento, y a patios, también a pequeños patios. Esta iba a ser una casa muy utilizada en invierno, entonces creamos ese patio interno protegido por la propia arquitectura,
que permitía estar en invierno, cuando en días solados, si te cubrís del viento, es muy agradable estar afuera. Otra casa también en entornos donde, digamos, el paisaje es fundamental, y en este caso, perdón. Hola, no podemos. Bueno, perdón. Chao, saludos. No se hagan problemas. Esta casa tenía la particularidad que estaba muy expuesta, todo un frente muy expuesto, y entonces nosotros teníamos que de alguna manera cubrir ese frente para que, digamos, que la casa no terminara siendo una casa de grandes ventanales con las cortinas siempre desplegadas. Entonces hicimos que la propia arquitectura fuera abriéndose y cerrándose, y para esto creamos, y abriéndose hacia el lado del bosque, pero para extenderla teníamos que crear también patios internos que nos fueran permitiendo dar luz a estos ambientes, ya que no la teníamos sobre este frente, y a su vez iban anunciando el cambio de nivel. Acá lo ven, lo pueden ver. Esta es hacia el bosque. Culminaba en un extremo, el extremo norte, que digamos que esto está adelante, hay toda una serie de pastizales que cubren toda esta vista. Por supuesto, el tema de esa relación de esa casa con toda la zona social integrada, con vistas al bosque desde todos los ambientes, con vistas a esos patios internos. Bueno, y luego, y con nuestra casa casa de vivienda permanente, que pudimos también hacernos en el Gran Buenos Aires, esto es el oeste, y acá es donde nosotros vivimos, y ahora también tenemos el estudio. Entramos a trabajar una tipología que era muy diferente a las que veníamos haciendo, que estaban en los lugares de veraneo o en Buenos Aires, y a trabajar en los barrios cerrados, ¿sí? No voy a contar la situación particular, pero es un pequeñito barrio cerrado de 16 lotes, y la particularidad es que, digamos, nosotros teníamos, como no tenía seguridad, un barrio muy pequeño, tenía que nuestra casa procurarse la seguridad para estar en el Gran Buenos Aires, ¿no? Un lugar como cualquier ciudad, metrópolis, con problemas de seguridad. Entonces empezaron a aparecer temas que tienen que ver con la seguridad, pero también con la protección de las vistas, porque ya no estábamos en el bosque donde la gente no te pasa cerca, donde los terrenos son muy grandes, entonces había que también buscar de no cerrarse, de no quedar encerrado, pero de alguna manera tener cierto control para la intimidad de los que vivimos dentro, ¿no? Entonces esta casa tiene esa situación, que trabaja también con los patios, porque queríamos una casa de una sola planta, porque va a ser nuestra casa donde queremos pasar todos nuestros días hasta siempre, digamos. Y entonces tenía protegernos ese frente, y en el contrafrente queríamos tener una vinculación absoluta con nuestro fondo, y para eso hicimos que desde aquí se descolgara una cortina metálica, que cuando nos vamos de la casa o de noche la desplegamos y la casa queda absolutamente cerrada. Los patios sí. Verdes, sí, no, los patios, dijimos que uno era un patio con agua y otro es un patio con plantas. Y después nuestros hijos al agua le introdujeron
plantas y también pececitos, de manera que este es un lugar con movimiento, vida, y este obviamente también con vida vegetal, y este con vida vegetal y animal. Y nos tiene bastante entretenido y también ocupado en los dos patios. Bueno, digamos, esa cortina está oculta dentro de esta viga, y como verán, es una casa totalmente diáfana y donde ese juego de reflejos se confunde. Acá estoy viendo el reflejo del fondo, allá estoy viendo la parte exterior del barrio, es la luz que está entrando al patio interior. Bueno, acá lo mismo, ¿no? Verán como entrando el tema de este patio que es rodeable, ¿no? El patio desde la cocina, entrando la luz por diferentes agujeros en este hormigón que, digamos, nosotros lo hemos tratado no como con esa situación tradicional de vigas y columnas, sino que obviamente estructuralmente existen, pero digamos no se muestran como tales, sino que se muestra como un plegado de tabiques que se va transformando en muros, en muebles, en aberturas, es decir, que va trabajando estos lugares, moldeando estos lugares. La transparencia uno la puede apreciar muy bien en esta hora de la tarde, y siempre tratamos de sacar fotos en este horario para que realmente se entienda esa comunicación adentro y afuera, que por fotografías es difícil de mostrar. Y bueno, y siguieron entonces encargos en country, que digamos de nuevo tenían el tema de la intimidad y de recrear el paisaje en un lugar que el paisaje no está, recrearlo mediante estos lugares, que normalmente son patios, y que empiezan a ser, digamos, como los armadores del proyecto. Que en otros casos donde la vegetación en ese barrio es un barrio antiguo, y entonces la vegetación es muy importante, tener respeto y también conseguir esa mímesis entre la arquitectura y esa vegetación. Acá teníamos en este terreno una hilera de robles muy importantes y diferentes vegetaciones alrededor, de manera que la casa se trabajó como una especie de módulos espaciales que se iban metiendo entre los árboles para incorporarlos a la propia vivienda y para dejarlos vivir, ¿no? Acá ven de qué manera lo hace, y abraza estos robles, están siempre presentes desde todos los ambientes de la casa. También trabajar estos como paravistas para lograr intimidad en los patios. Esto es otra casa con el mismo criterio, también crear una planta baja donde desde la calle la vida dentro de la casa se oculta. A los laterales también estar bastante controlado las vistas hacia los vecinos, y incluso hacia los fondos, recreando patios internos para que la vida afuera pueda estar o expuesta, como en este caso en la pileta, o dentro de estos patios y más protegida, tanto del clima como de las vistas. Y digamos, cada vez, como ahora tenemos muchos encargos en los barrios, y las casas son ya de mayor envergadura, esta es una casa de 350 metros cuadrados, y cuando nos piden en planta baja, y que son las casas que más nos gustan proyectar, lo que hacemos es seguir trabajando con el tema de los patios. En este caso son patios de muy diferentes escalas, que van comunicándose con diferentes ambientes también,
a diferentes escalas. Esta casa está a la espera de ser fotografiada. La pandemia nos impidió hacerlo, pero ya está terminada y habitada. Esta es otra, similar, donde también hay patios de agua. Esta es otra que también está terminándose, pero de la cual no hay fotos, y que se entra a través de este lugar, y verán que es la cochera, y con un frente, con un muro bajo que nos impide también las vistas, hace que este sector social pueda estar tanto relacionado con el fondo y la pileta, como con este patio, y uno puede hacer una vida relacionada entre el fondo y el patio, y con intimidad hacia la calle. Otra casa también, un terreno muy particular, con esta forma exactamente. La casa copia en planta la forma del terreno, y también se entra a través de una pequeña abertura y se ingresa a través de este patio, que luego se prolonga en la pileta. Y bueno, acá termina nuestra charla, y digamos, como cierre, lo que queríamos era decirle que, bueno, comienza esta manera de trabajar en Mar Azul con un tema de paisaje, fundamentalmente removiendo todas nuestras estructuras, y con después un desafío de llevar esa arquitectura, esa propuesta estético-constructiva de una manera controlada a las casas en la ciudad. Y finalmente esto que estamos atravesando ahora, que es el tema de arquitectura para estos barrios cerrados, donde las casas son mucho más grandes que las pequeñas casas que hacíamos en el bosque, y que requieren entonces de un trabajo de que no se vuelva una imagen suntuosa o espectacular, sino que a través de estas perforaciones y de estos ocultamientos aparezcan como elementos que tengan que ver con una casa, con la domesticidad de una casa, y no con lo espectacular de una institución. Bueno, con esto terminamos. Así que, a ver, está compartiendo pantalla, yo dejo de compartir, ahí estamos. De haber quedado todo el mundo en silencio, porque yo no sé, a mí realmente me impactó la cantidad de obra que están trabajando, y o sea, conocía varias cosas de ustedes por publicaciones y por las cosas que hay, pero la profundidad de pensamiento que no está escrito, que está contado con una manera, te agradezco muchísimo porque me parece una manera ejemplar de explicar una obra, comprometiéndose con lo que hacen, y explicando desde la simpleza como debe ser, ¿no? Y la verdad que me parece muy, muy interesante todo el trayecto que plantean. Pero quiero pararme en 2 o 3 lugares que me parecen interesantes como comentarios generales. Después armamos una rueda de preguntas, o ya hay alguna pregunta ahí, como hacen para aislar el hormigón, que debe ser la que le preguntan siempre. Pero me pareció una cosa bien interesante. En 3 lugares nombraron la palabra paisaje, ¿no? Digo, Guillermo interrumpió para hablar de la arquitectura como paisaje, lo cual me parece que está buenísimo el título de la charla. Pero luego aparece la materia como paisaje, con esa idea de la naturalidad, la artificialidad, el cofre del encofrado del hormigón que refleja la condición de la naturaleza en la casa pequeña, en la casa pensada para ustedes, que me parece que también es una cosa bien interesante. Y la otra cosa que aparece que también me resulta importantísimo es la vivienda como paisaje, que es lo que terminan realmente reflexionando al final, digo, de incorporarle a la domesticidad la vida del espacio como un paisaje en permanente desarrollo. De alguna manera, a mí me asocia mi pensamiento, ciertas búsquedas, digo, que
estudiado durante mi carrera, durante mi trabajo, en mi tesis. Mi tesis de trabajo justamente funciona sobre la casa de 3 arquitectos, porque siempre me preocupó el tema de la casa del arquitecto y qué pasa cuando el arquitecto se propone representarse a sí mismo en su trabajo, que es de alguna manera lo que ustedes terminan haciendo. Entonces, acá hay otra cosa que también es un mensaje para los jóvenes, porque la arquitectura que están mostrando tiene una juventud en una cantidad de cosas porque explora sobre la experiencia, y eso es lo que me parece interesante. Hay una anécdota que para mí es fantástica y que siempre la comento con los estudiantes, es que cuando, creo que el señor Hausmann, el de la Casa de la Cascada, manda a su hijo a conseguir un arquitecto, o por lo menos le pregunta qué arquitecto le podría hacer su casa, pensando en un arquitecto joven, le plantea que la haga Frank Lloyd Wright, que tenía 67 años cuando hace la Casa de la Cascada, ¿no? Entonces uno dice, en realidad lo interesante de esto es que uno acumula una cantidad de experiencia y después la convierte en un nuevo saber. Desde el oficio, desde la práctica se va transformando esa cosa. Yo creo que hace 30 años ninguno de ustedes se animaría a hacer esa casa de hormigón que están haciendo ahora. Y la hacen porque hay una acumulación, una sumatoria de conocimiento diario que se va acumulando y que, a ver, no es un doctorado que reciben un título, no, es un trabajo que es la práctica del arquitecto. Perdona que te interrumpa. Y además está el tema de la carrera docente, ¿no? Que hace que vos estés en permanente revisión de todas las cosas, porque los alumnos de alguna manera ponen en crisis también un montón de cosas, y si uno los escucha, se alimenta, se retroalimenta todo el tiempo. Eso es fundamental, digamos, sin la carrera, sin el ejercicio de la docencia de por medio, creo que tampoco podríamos haber llegado solamente con nuestra experiencia como profesionales, porque a veces esa experiencia como profesionales te encierra, te pone entre ojeras, te limita los campos de acción, entonces es también muy importante. Sí, perdón. Sí. No, totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Digo, una forma de tener el contacto de frescura es precisamente ¿no? El de estar permanentemente poniendo en crisis estas cosas. Pero a mí me parece interesante, me parece importantísimo para nuestra práctica entender que de la práctica es donde uno empieza a reflexionar, cuando palpa, cuando toca, cuando ve la luz, cuando ve cómo se generan las cosas y cómo se asocian con arquitecturas que de repente parecen, porque estamos muy acostumbrados a leer desde la foto de la revista o de lo que aparece en internet, que lo lees rápidamente, pero digo, me parece que la visita a cada una de las casas que uno visita normalmente es un enorme recorrido de sensaciones, de entender que vive gente, de entender que la arquitectura está hecha para vivirla, y me parece que eso me resulta interesantísimo, sobre todo cómo se van dando las casas, la casa de ustedes con los 2 patios, desde dónde surge esa idea de la transparencia absoluta. Me encantó una cosa que plantearon, que me parece que está buenísimo. Hablan de un toldo de hormigón, ¿no? Ya lo hablaba Sisa con la cosa que ella que había hecho, pero ustedes lo plantean, es un toldo de hormigón, y buscamos el lugar donde se cierra, que normalmente ese no es un problema para quien lo mira superficialmente, porque, mirá qué linda la casa, toda transparente, sin embargo, vivir adentro implica en algún momento tener que encerrarse, tener que darle seguridad, en otro momento salir, expandirse, todo eso forma parte de la vida. La vida te va pasando por la casa, no es un papel. Bueno, yo dejo abierto las preguntas a la gente, ¿no? Tatiana debe tener alguna pregunta, ¿no? Me gustaría escuchar a alguno de los chicos. Seguramente se plantearon muchas dudas. No, digamos, no se queden con las ganas de preguntar.
En el chat había una interesante que la preguntó alguien que habla de cómo aíslan el hormigón, que me parece que es una pregunta interesante. De repente. ¿Cómo resuelven el tema de la aislación en los tabiques? No había visto el chat. Sí, esa es la pregunta más típica que tenemos. Yo creo que hay que pensar es un material que es poco aislante. Bueno, tenemos que resolver ese tema. Yo creo que, en principio, personalmente creo que ya el tema de la aislación que se tenía en el siglo XIX, en el siglo XX, en la medida en que se calentaba la casa, las paredes tenían gran inercia térmica y se calentaba la casa de a poquito durante todo un tiempo para tener todo el tiempo a la misma temperatura, ha ido cambiando. Hoy, en este momento estamos viviendo un mundo donde no es tan necesario tener una casa se vive menos. Claro, se vive menos. Se vive en determinadas horas del día. Claro, no es tanto como antes. Lo segundo es que el problema de la aislación térmica no es fundamentalmente el material. Porque, si bien tiene importancia, ustedes piensen que la mitad de la casa no tiene hormigón, sino que tiene vidrios. Si tenemos los vidrios DDH, no sé cómo le llaman ustedes, los vidrios con aislación térmica, de alguna manera se protege bastante. Pero por otro lado, nosotros lo hacemos con la arquitectura y con el paisaje. Nosotros siempre observamos cómo resolver la pared oeste, que para nosotros es muy conflictiva desde el punto de vista de la temperatura y el calor, pero con alguna aislación adicional, alguna pared de madera, o algo, pero aparte que haya árboles. Tratar de que en ese lugar haya árboles. Los árboles son en la mejor situación que hay árboles de hojas caducas, que hacen que en verano dan una gran sombra sobre la pared, en invierno se quedan las hojas y calientan el muro. La otra cosa fundamental es que ustedes observan cuando se abren las ventanas esta puerta balcón, la ventilación que tiene esta casa hace que no se pueda tener calor. O sea, corre es muchísimo. Como una lona. Es como una lona, se dan cuenta que corre muchísimo el aire de estas casas. O sea que la ventilación cruzada con estas ventanas se resuelve muy bien. Y después hay algo que es muy importante, los aleros. Nosotros pensamos que para protegernos del calor, que es lo que más nos preocupa muchas veces acá, es lograr que el sol no pegue en el vidrio. Porque cuando el sol pega en el vidrio, nos calienta el ambiente. Y nos calienta el ambiente aunque tengamos un vidrio aislado. Lo calienta por radiación. O sea que nosotros tenemos que lograr, sobre todo en la zona del norte, en la parte del norte, tener galerías. Y ustedes estoy diciendo cosas que las pueden verificar en nuestra página. Casi siempre las casas están con galerías y con las galerías al norte, galerías para que en verano el sol más vertical no pegue en los vidrios y en invierno el sol más horizontal entre a la casa. Eso es un concepto. Calienta el hormigón. Calienta el hormigón, calienta el piso y mejora la situación. Nosotros lo tenemos casi como dato permanente. Y por otro lado, nada más. Una pregunta, y con la expansión, la contracción y dilatación en el propio material, ¿cómo lo trabajan? Y digamos, todos los techos, indudablemente como cualquier techo plano de cualquier casa tradicional, con su contrapiso de aislación y obviamente después su protección hidrófuga. Y las paredes, la incidencia del sol no produce contracciones importantes en el hormigón. Les quiero aclarar, las casas que ustedes vieron al final, todas las de Buenos Aires, la de Los Canti, todas ellas tienen aislación térmica en el techo. La casa Mar Azul no tiene nada. Tiene una losa de 10 centímetros, perdón, me voy a corregir, es una losa donde la misma persona que hizo el hormigón
cargó y le dio las pendientes en el techo, de manera que van de 30 centímetros en el centro de la casa a 10 centímetros en todo alrededor. Y nada más, esa casa no tiene ni aislación térmica Negro. ni aislación hidrófuga, no tiene aislación hidrófuga. Está bajo un bosque donde los árboles nos protegen totalmente del sol y nos dan un microclima que no requiere ningún tipo de aislación. Y bueno, y a lo mejor Y necesitaríamos... el agua del techo escurre rápidamente, digamos, no hay nada que impida el escurrimiento, de manera que no puede sobrepasar el hormigón, al no quedar detenida, contenida. Lo único que tiene es que en invierno, que casi no se usan esas casas, se usan 2 o 3 días, bueno, hay que ir al monte a cortar madera y prender la salamandra o el hogar, porque es la manera que usan todos los habitantes de esa zona. Quemar fuego, quemar madera, y hacer calor. Así es como lo manejamos. Igual, más allá de la receta particular, ¿no? Creo que está buenísimo para los gurises, sobre todo. Héctor hablaba de la experiencia acumulada, ¿no? Y yo cuando apenas empezaron a contar Mar Azul me quedaba pensando en el lanzamiento inicial que posibilita la experiencia acumulada. Más allá de vuelta de la receta particular, en animarse, ¿no? A investigar estas cuestiones desde un inicio. Creo que Mariví contaba por ahí que quien hizo el encofrado de Mar Azul tenía 0 experiencia en hormigón visto, y es perfecto. Sí, ¿No? te voy a decir, no Sí. tenía ninguna experiencia. Te voy a contar, Sí. era una persona, una muy buena persona. Yo me quedé sorprendido cuando fui, porque yo fui a Mar Azul, le dejé los planos, y volví, y a los 15 días a buscar el presupuesto volví, y este albañil, que realmente no había hecho ninguna casa, había hecho una maqueta de la casa. Me mostró la maqueta de la casa. Eso muestra el trabajo, el cariño que tenía este señor y las ganas de hacer la casa de hormigón, ¿no? Claro, a eso iba, ¿no? Al animarse inicial con compromiso, con cariño y también haciendo foco, porque ustedes también, supongo que eran sus primeras armas en el hormigón, ¿no? Sí, Y te a cuento la- otra anécdota. sí. Esa casa tiene alrededor de la casa, en todos los lugares donde hay ventanas al piso, hay un perfil U de aluminio de 1 por 1 empotrado en el piso, con la U para arriba. Porque en ese momento estamos tan asustados que pensamos que la condensación del vidrio iba a chorrear, iba a llenar de agua la casa. Nunca sucedió, ¿no? Pero la preocupación que teníamos por la condensación de los vidrios, porque en esa casa nosotros no teníamos plata para tener doble vidrio. O sea, estábamos muy asustados por la condensación. Así que hicimos esa canaleta todo alrededor de la casa. Del lado de adentro, ¿no? Sí. Y ahí empezamos también a trabajar con rieles de iluminación, porque no nos atrevíamos a tirar los caños en la losa de electricidad, y entonces llegábamos a una boca y de esa boca salíamos con un riel a iluminar todo lo que queríamos. Y ahí había un montón de miedos y de cosas que no sabíamos cómo iban a funcionar. En la fundación en la arena, no teníamos ni idea cómo se fundaba en la arena. Y la verdad es súper sencillo, porque la arena es mucho más resistente que la tierra, entonces con contenerla ya es suficiente para ponerle peso. O sea, todo era un investigar permanente de todos los temas. Pero bueno, eso era lo que hizo tan emocionante. Yo siempre me acuerdo, el día que se desencofró esta casa, creo que fue junto con los nacimientos de mis hijos,
el día más emocionante. Sí, sí, porque, digamos, ver cuando se sacaban las maderas y cómo quedaba el hormigón, que además era espectacular, porque fíjense ese hormigón sostenido por esas patitas tan débiles que eran los perfiles, un perfil T, doble T del 8 son. No, del 10. No, del 8. Del 8, del 8. Del 8, después empezamos a poner 2 del 10. Era una cosa que parecía que se iba a caer. Y era, por otro lado, una cosa muy interesante ver cómo el bosque pasaba por debajo de la casa, cómo entraba la luz por esas rajas del techo, bueno, muy emocionante. Hay algo que le quiero decir a los gurises, como dicen ustedes, que me parece que es muy importante. Y es que ellos no crean que cuando reciban el título ya saben todo. Hay que empezar en cada oportunidad, cada trabajo, tenés una investigación muy importante, tenés que trabajar y estudiar. Estudiar todas las cosas, estudiar el terreno, estudiar la tecnología, estudiar los materiales, estudiar los desarrollos, todo. Hay que trabajar sobre cada uno. Siempre, toda la vida estudiando e investigando. Eso hay que enseñárselo, porque algunos chicos por ahí se creen que es estudiar, cortar y empezar a trabajar. No, no es así. Tal cual. ¿Puedo hacer un comentario? Sí. Sí, no es disculpen que no es una pregunta. Pero no, capaz que me distraje, pero creo que en ningún momento de la conversación ustedes usan la palabra lenguaje. En algún momento hablamos de expresión o de materialidad, obviamente, pero me parece que la obra esta y la charla sobre todo muestra como el desarrollo de un lenguaje constructivo a partir de como de una actitud hacia el material y hacia el paisaje o hacia el lugar. Un lenguaje que es sintético, pero a la vez no es mínimo, en el sentido de que va teniendo un desarrollo, además surgido más o menos en la época en la que el minimalismo estaba bastante de moda. Hay como una especie de separación ahí, donde hay algo que es sintético, con pocas palabras, o de un abecedario contenido, pero que no es mínimo, y que además logra una identificación simbólica con la gente, porque evidentemente eso que pasó, que la gente empezó a pedirles nuevas casas, y fue ampliándose la mancha, digamos, y después saltó a otros lugares. Parece ser que fue un lenguaje que vincula, es una buena muestra entre vínculo de lo que nos gusta a los arquitectos y lo que les gusta a la gente, que no siempre es algo que pasa, ¿no? Y lo otro que también es algo que queda demostrado en la charla y en la experiencia de ustedes, que no está como vinculado a una moda, porque la moda rápidamente deja de tener su impacto, ¿no? Digamos, hay cosas que nos gustan simplemente porque son las actuales. Capaz que en algún momento pensamos que esa arquitectura tenía algo de actual, y sin embargo, lo que pasó fue que en algún aspecto se está volviendo un clásico. Y quiero decir otra cosa sobre lo que decían en algún momento de esta cuestión de robar, que me parece que, asociado a lo que decían, esta especie de muestra de obra como una investigación, digo, la importancia de robarse a uno mismo también, ¿no? El poder aprender de uno mismo, ver que no siempre todo está afuera, sino que muchas veces está en la experiencia que se va haciendo con el tiempo. Por eso también eso me parece súper constructivo para cualquiera de los estudiantes que en este momento está empezando. Y por último también esta idea de que las ideas no son bolazos, no son bombazos que se tiran, sino que es algo que se produce con el tiempo y que se va mejorando. O sea, una idea arquitectónica no es estrictamente siempre una innovación, pero con el tiempo puede llegar a serlo. Parece que ustedes en la charla mostraron eso. Gracias. Gracias a vos por tu palabra. Yo les quería decir que hay dos cosas que en este momento recuerdo que tienen que ver con el lenguaje para mí. Una de las cosas es el apreciar de la materia, de la terminación, de la rugosidad, de lo que significa la materia que nos está limitando en cada ambiente. Es una de las cosas que para mí es muy importante. Y otra cosa que es muy importante y que yo la tenemos, pero yo la tengo desde muy chico, es
escaparse al lujo, criticar el lujo, cuestionar la abundancia, cuestionar este consumo que se tiene en el mundo, que me parece muy, muy agresivo. Hay una frase, algún escritor alguna vez escribió sobre el gaucho nuestro, y decía que el gaucho, el único lujo que tenía era el espacio. Y eso me quedó muy grabado. Creo que entender que el lujo está en el espacio es fundamental. Yo recuerdo, permítame que les cuente una anécdota, porque toda mi vida me gustó lo primario, lo que no está muy elaborado, lo que está sin teñir, sin avanzar. Yo recuerdo que las pocas veces que yo fui a Punta del Este, le pedí a mis padres que me lleven a San Carlos. San Carlos creo que se llama, ¿no? Porque sí. ¿De dónde está Tatiana que te está haciendo Dios? Ahí está Tatiana que está ahí. Esa lana, me gustaba ir a comprar una lana que no tenía tinta, que no tenía nada, que le habían cortado y la habían hilado así nomás. Y yo tuve varios años vestido de algo que no tenía nada más que la lana rústica que tenía en San Carlos. Nada, es algo que recuerdo que tenía que ver con esto de que muy, muy austero y que no tenga nada. Te quedaste con la lana y alguien se comió el cordero famoso de San Carlos. La otra cosa que también es importante, me parece que entiendan los alumnos, que el arquitecto es parte de un equipo. Y que ese equipo está en principio formado con los clientes. Y es un equipo de trabajo. Tiene que ser un equipo de trabajo porque si no fracasa el producto final. Y se extiende luego a todo el resto de los que participan. Tiene que ser un equipo el estudio, porque si hay fricciones, las cosas no salen bien. Es decir, si no hay una buena comunicación, si no hay afecto, cariño de por medio, las cosas no funcionan. Y no funcionan ni con el equipo de trabajo, ni con los clientes, ni con los constructores, ni con el calculista. Si uno tiene que rodearse de gente que respeta, porque es la única manera de que la cosa final salga bien. Si nos tienen que respetar y tenemos que ser muy respetuosos. Nosotros somos muy respetuosos del dinero del cliente y muy respetuosos de lo que el cliente nos propone como maneras de vivir una casa. Y escarbamos mucho en las primeras conversaciones para que ellos se suelten y nos digan, no simplemente quiero un dormitorio de tanto por tanto, sino que nos expliquen cómo viven, cuántos son, cómo es la familia, y que después nos lo escriban, porque cuando lo escriben también siguen pensando, y además nos sirve porque cuando empezamos a trabajar, lo que ellos escriben está en la pantalla junto con, en el AutoCAD, junto con el plano que uno empieza a hacer. Y todo el tiempo uno está revisando con estas personas, que puede ser una, dos o tres, o a veces son varias familias que comparten una casa, y entonces ahí sí, ya es un despelote absoluto, pero digamos que la intervención del promotor, del cliente, es fundamental, y la confianza que uno genere con esa persona es fundamental. Es decir, el arquitecto no puede ser caprichoso, tiene que explicar con todos los métodos qué y por qué es lo que está haciendo. Cuando un cliente pide algo que para uno está mal, no hay que pelear. Hay que hacer docencia. Hay que tratar de enseñar todo lo que podamos para ver si realmente convencemos a la persona de que eso está mal. Es una actitud de alguien, de dos pares, de alguna manera, en la cual yo tengo más experiencia y en algún momento tengo que hacer docencia y tratar de explicarle eso. Mira, ayer estábamos con dos clientes que estamos ahí, nos aprobaron la casa, y había un muro de hormigón en lo que sería la fachada de la casa, y que del otro lado daba la cocina. Y por supuesto la cocina tenía un gran ventanal en la otra cara, pero ese muro era ciego a la altura de los ojos y tenía una ventana arriba. Entonces,
nos dice, ¿podemos hacer una ventana a la altura de los ojos en ese muro? Y bueno, uno tuvo que explicarle, y que es complicado, ¿no? Que, digamos, que un agujero en un muro tiene una carga visual que hace que desaparezca el muro, que no es un recorte del muro como habíamos propuesto en la ventana, sino que es un objeto en el muro, y que eso iba a quitarle valor a ese muro. Bueno, con ese argumento el señor quedó convencido, porque además tenía un gran ventanal del otro lado. Pero a veces uno cree que los clientes no pueden entender el tema de la estética, y uno tiene que explicárselo, y explicarle con tranquilidad, a veces no tanto, porque son clientes como más punzantes, pero digamos, siempre con honestidad. Bueno. Los chicos, ¿qué tal? Los gurises, como dicen ustedes. Los gurises. Tímidos. Tímidos. Tatiana me parece que quiere decir algo. Tatiana, No, No quiere, no. Bueno. No, pero una cosa interesante que sale de la conversación, digo, ya porque los chicos, como dicen ustedes, de PIR, de primer año, de proyecto, están ahora trabajando en un ejercicio, en un problema que se llama Casa para una arroba, porque la arroba existe, o sea, son 3 individuos que vinieron al taller y nos contaron cómo viven su domesticidad, y ellos están para una arroba, para una persona particular. Arroba por esta cuestión contemporánea Bien. ellos, ¿no? Porque la idea, parece como que en algún momento, y eso lo hemos pensado, que como que la modernidad pasó con esa cosa de que hay un cliente individual fijo, un cliente universal fijo, que es el que resuelve los temas, y en realidad siempre nos encontramos precisamente con lo otro, con que en realidad el espacio debe permitir la contingencia para que el tipo desarrolle su condición de habitabilidad. Y bueno, el problema que tienen planteados ahora en este curso es justamente ese, ¿no? Es plantearse 3 personas que vinieron, nos plantearon sus necesidades, sus lógicas, sus cosas, y le estamos dando la respuesta a ese insumo, ¿no? Y también desde ese lugar como ustedes lo están planteando. Me parece que la práctica de la profesión ha perdido un poco ese vínculo, ¿no? Es fundamental, porque nosotros trabajamos para que alguien habite esas casas, y el habitar es totalmente particular. Es decir, uno puede guiarlo, explicarle, puede darle una propuesta abierta para que él luego adecúe su vida también a eso que uno le está proyectando. Mira, ayer justo también hablábamos con tenemos un matrimonio que nos encargó una casa en Montevideo, y le estamos robando trabajo a los arquitectos de Montevideo. Qué bueno. Ya está terminada la casa, Ya está terminada. en el Prado. ¿Ah, sí? En diciembre. En el Prado, no me acuerdo la calle, es una cortadita. Digamos, nosotros solamente hicimos el proyecto, ¿no? El anteproyecto del proyecto, luego hubo un arquitecto que hizo toda la tramitación y la dirección de obra. Pero hablaba con este chico ayer y le decía que bueno, porque tuvieron muchos problemas, lo hicieron muy a pulmón la casa, tuvieron muchos problemas con el constructor, ¿viste? Bueno, y finalmente lo habitaron, pero lo habitaron con lo que tenían, no pudieron cambiar muebles o comprar más muebles. Y me decía, sí, estamos así, pero había que habitarlo ya porque estábamos deseosos de vivir en la casa. Le digo, ¿y qué tal? ¿Cómo la están viviendo? Me dice, no, estamos muy contentos, estamos muy felices. Como que les había dado felicidad.
y en algunos casos nos lo han dicho directamente con eso, mira, somos muy felices. Otros nos han dicho, mira, estamos en nuestra casa como si estuviéramos de veraneo. Quiere decir que están felices, porque uno de veraneo está feliz. Entonces, eso es también maravilloso, que uno pueda, con nuestra profesión, regalarle felicidad a la gente. Es algo maravilloso, que no todos los profesionales pueden, ¿sí? Así que bueno, no sé, yo soy una entusiasmada de esta profesión, una fanática diría, me produce una fuerte alegría trabajar, que eso es también maravilloso, ¿no? De que el trabajo sea una pasión, algo que nos gusta y que deseamos hacer. Así que bueno, tienen todas esas puertas abiertas los alumnos, de manera que no es poco, ¿no? Ahora me quedé inquieto. Yo estoy en el Prado en este momento. Quiero saber dónde está. Capaz que está acá a la vuelta. No, todavía no han podido trabajar con la vegetación, y ellos también tienen un patio interno hermoso, que bueno, necesita de enredaderas, de árboles, y también eso me decía, que habían puesto pero plantas pequeñas y que las enredaderas están muy lentas y estaban, digamos, esperando, porque la vegetación te lo cambia todo, absolutamente. Se empieza a mezclar con la arquitectura y arma todo un solo tema, que es ahí donde la casa estalla y florece, ¿no? La casa, se te decía que no me acuerdo de la dirección, sé que era una cortada chica en el Prado, pero te digo, no sé, ustedes sabrán perfectamente que en ese lugar hay muchas condiciones de respeto del medio y del patrimonio. Así que nuestra casa tiene la particularidad de que la casa que estaba no tiene, en la fachada, no tiene no tiene ventana, no tiene puerta, no tiene nada, y quedó la mampostería de la casa. Y después del patio aparece la casa que hicimos. Los gurises probablemente no lo sepan, pero en el Prado es uno de los pocos sectores en que uno, para tramitar un permiso de construcción previamente a ingresar a la intendencia, tiene que tener la aceptación de la comisión especial del Prado. Sí. ¿No? Es así ese barrio. Sí. Claro, claro. Y digamos que la exigencia era que se podía sacar el muro, pero lo que no se podía tener retiros de fachada, había que mantener eso de la calle, claro, el espacio público angosto como contenido. Pero a nosotros nos pareció que era algo que íbamos a poner al frente y que era una pena quitar ese muro. Y hubo que apuntalarlo detrás con una estructura que nos sirvió para tirar unas vigas sobre la que va a florecer la enredadera que estos chicos al final consigan, y creando un jardín interno que le da privacidad a la casa y que le incorpora arquitectura. Así que bueno, cuando podamos también vamos a ir a fotografiarla y aparecerá en nuestra página. Nos Pero además avisan los y chicos lo también, visitan. ojo, los chicos tampoco querían que nadie supiera De su casa. De su casa. Así que eso va a mantener oculto. Tengo un comentario de Matilde que creo que quedó desfasado, ¿no? Matilde está atrás del texto, pero dice el clásico empatizar que se puso tan de moda en ciertos ámbitos, pero que al hacer arquitectura siempre ha implicado esto, excelente explicación. Supongo que está hablando cuando se referían al cliente y a la relación con el cliente. No sé, gente, ¿alguna pregunta? Elena, ¿no quiere decir algo, Elena? No, leí que justo Matilde dijo sí, que era eso a lo que se refería. Bueno,
Bueno, Bueno, parece que no, la no verdad, quieren. ¿Eh? si no hay más preguntas, los dejamos en paz, pero fue realmente fantástica la participación, los aportes. Queda subida a la página al YouTube del taller, si lo mandamos. y fantásticos en este momento, porque hay algo que quedó ahí y no se dijo, y es que previo a esto que les contaba a Héctor, de que están haciendo casas para 3 personas específicas que le llamamos arroba, tuvimos un mes de una relación intensa y de hecho fue el único lugar donde fuimos con este tema de la pandemia, con el sitio donde van a hacer esas casas, ¿no? Y el arranque de la charla que no se dijo con Guillermo hablando de involucrarse, de vivirlo, y de llevárselo, también viene bárbaro el discurso, que coincide en un montón de aspectos con esto que estamos haciendo. Lo que están planteando. Claro. Sí. Bueno, les agradecemos un montón. Muchísimo. Gracias a ustedes que nos hacen renovarnos en la vinculación con la docencia. Bien, lo comento, digo, sé que porque vi en internet que tienen un libro recién editado, no sé si algún momento llegará acá a Montevideo, pero para pasar el aviso de que está la obra documentada, ¿no? Sí, les voy a pasar el link para que lo puedan ver. La presentación. Bueno. No, y el libro también. El libro. Claro. Lo pueden ojear. Ah, perfecto. Bueno. Bien. Bueno, muchísimas gracias. Yo digo un aplauso general. La verdad que fue un placer haberlos recibido acá en esta casa plana. Sí. Bueno, sí, ya digo, cuando vengan a Buenos Aires, péguense una vueltita por Marathon. Claro. Bueno, arreglamos. Muy bien. Bueno, muchas gracias. Adiós a todos. Que pasen bien. Chau, chau. Igualmente. Chao.